Hola chicos y chicas, veremos ahora funciones trigonométricas. El principio de cómo se hacen las funciones trigonométricas, que es parte de la unidad 1 de modelación matemática. Bien, para esto nos vamos a ayudar de la siguiente plantilla. Aquí estamos. Bien, las funciones trigonométricas son las sucesiones de varios triángulos que se van formando cuando nosotros vamos haciendo un círculo unitario. Bueno, lo que primero tenemos que saber es qué es un triángulo, ¿no? Y las características de los triángulos. Sería bueno que ahora retomaran un poco de sus apuntes de la primaria, de la secundaria, incluso de la prepa, para recordar las situaciones importantes de los triángulos. Nosotros siempre vamos a tener un ángulo. Ese ángulo es un arco, es un pedacito de arco. Y las formas en que nosotros podemos medir los arcos, bueno, es a partir de las unidades de medida son en grados, que ustedes ya las conocen perfectamente, pero también las podemos medir en radianes, es otra unidad de medida de este pedacito de arco. Ahora, generalmente nosotros la mediremos en radianes. Esta será nuestra medida. Para eso, bueno, pues nosotros tenemos que saber cuáles son las partes que conforman a un triángulo. En este caso hablamos del cateto opuesto, es el cateto opuesto o lado opuesto al ángulo, el cateto adyacente, que es el lado que hace contacto con el ángulo, y la hipotenusa, que es la unidad de la recta que une tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente. Como primer paso, pues tenemos que ver cuál es la relación que existe entre los grados y los radianes. Tenemos esta equivalencia. 360 grados es igual a 2 pi radianes o 80 grados igual a pi radianes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos transformar 15 grados a radianes, pues simplemente aplicamos una regla de 3, donde 360 grados equivale a 2 pi radianes, 15 grados a cuántos radianes equivaldrá. Y esta regla de 3, pues tú ya la sabes hacer. Recuerda, diagonales que se conocen se multiplican 15 por 2 pi entre 360. 15 por 2 nos da 30, pi permanece entre 360 y vamos sacando fracciones equivalentes. En este caso sacamos la mitad. 15 entre 180, 15 pi sobre 180. A esto se le saca tercera parte y queda como 5 pi sobre 60. Y a esto se le saca quinta parte, pi sobre 12. Con lo cual podemos decir que 15 grados equivale a pi sobre 12 radianes. Y también podemos hacer lo opuesto, transformar 2 pi sobre 5, lo podemos transformar a grados. Utilizamos la misma regla de 3, 360 grados equivale a 2 pi radianes. 2 pi sobre 5 radianes, ¿a cuántos grados equivale? Pues simplemente utilizamos la fórmula, ¿no? 360 por 2 pi entre 5, todo esto entre 2 pi. El resultado total es 360 sobre 5, que nos da igual a 72 grados. Es decir, 2 pi sobre 5 radianes equivale a 72 grados. Utilizando esta regla de 3, transforma por favor todos estos grados a radianes. Puedes ayudarte de tu calculadora, pero los resultados siempre los tendremos en fracción. Por ejemplo, cuando transformamos 30 grados a radianes, utilizamos nuestra misma regla de 3 y multiplicamos 30 por 2 pi radianes entre 360. Llevamos a la fracción equivalente más pequeña y la fracción equivalente más pequeña es pi sobre 6.
Así, de esta manera, tú lo puedes hacer para todos los demás valores de los grados. Por ejemplo, aquí tenemos esta transformación. 240 grados a radianes. Utilizamos esa misma regla de 3. 240 por 2pi entre 360. La fracción equivalente más pequeña en este caso es 4pi sobre 3. Y así tú le puedes ir haciendo para transformar todos los grados a radianes. Bueno, ahora, ¿qué funciones obtenemos de este tipo de triángulo? Bueno, pues obtenemos la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas seguramente ya las viste en tus antiguas clases de matemáticas. Y la forma de calcular la función seno, pues es el cateto, medir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y simplemente lo voy a representar así, como cateto opuesto va a ser A y C lo voy a representar como hipotenusa. El coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el cateto adyacente lo voy a representar como B. La hipotenusa va a seguir siendo C. La función tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, A, en este caso, sobre B. Y las funciones opuestas. La cosecante es la inversa del seno. La secante es la inversa del coseno. Observa las fórmulas. Y la cotangente, la inversa de la tangente. Utilicemos estas fórmulas para calcular las funciones trigonométricas. Debe de haber un valor exacto de cada función trigonométrica para cada ángulo que se forme en este triángulo. Para esto me voy a ayudar de la siguiente animación. Vamos a utilizar un círculo que le vamos a llamar unitario. Le vamos a llamar unitario porque vamos a tener un radio de tamaño 1. Y ese radio lo vamos a empezar a mover por el perímetro de todo el círculo, de esta forma. De tal manera que se va a ir formando siempre un ángulo con el eje X. Este ángulo puede tomar el valor, pues desde 0 hasta toda la vuelta entera, en este caso 360 grados. Cuando el radio va pasando del otro lado del primer cuadrante, bueno, pues entonces el ángulo ya excede los 90 grados. Y para cubrir medio círculo, pues recuerda que el ángulo va a tener un valor de 180 grados. Cuando pasa al tercer cuadrante, es un ángulo mayor a 180 grados. Los valores que vas viendo que se van moviendo aquí son los valores precisamente de las funciones seno, coseno y tangente. Cuando el radio pasa al cuarto cuadrante, estamos excediendo ya los 270 grados. Y entonces todas estas funciones pues toman un valor dependiendo del grado en el que se ubique precisamente este radio. Hasta que demos la vuelta completa. Y los valores vuelven a repetirse. De tal forma que nosotros podremos trazar por ejemplo, este radio de tamaño 1. Es un círculo unitario. El ángulo que se forma aquí le voy a denominar alfa. Y con esto puedo ir sacando las funciones que acabamos de ver ahorita, las funciones trigonométricas, cuando este radio se encuentra a 45 grados.
¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues de la siguiente manera. Si tú observas aquí se forma un triángulo. Lo que voy a hacer es proyectar ese mismo triángulo del otro lado. Y entonces, de esta forma, se hace o se forma un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero se llama así porque todos sus lados miden lo mismo. Entonces aquí tenemos un radio 1. Por lo tanto, este lado también mide 1. Y como aquí yo tengo 45 grados, este grado lo voy a tomar a 30 grados, pues entonces este complementario también es 30 grados. De tal forma que entre este lado del triángulo y este otro lado, tenemos un ángulo total de 60 grados. ¿Recuerdas cuántos grados deben de formar o deben de sumar los ángulos internos de un triángulo equilátero? Búscalo. De tal forma entonces que aquí nosotros tenemos la imagen de este otro triángulo. Entonces, si este mide 30 y aquí tenemos un ángulo recto, recuerda cuando es un ángulo recto, aquí debemos de tener un tamaño de ángulo que tú ya debes reconocer. De tal forma que todo este lado del triángulo equilátero, porque estamos hablando de un triángulo equilátero, mide 1 y nosotros estamos tomando la mitad. Por eso es que este pequeño lado que voy a llamar cateto opuesto al ángulo mide 1/2 porque nada más estoy tomando la mitad de este lado. Entonces el lado B, ¿cuánto puede medir? Esta parte, el cateto adyacente al ángulo que yo estoy midiendo. Bueno, pues el cateto adyacente debe de medir lo siguiente. Utilizaremos el teorema de Pitágoras, donde sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si yo quiero saber el cateto adyacente al cuadrado, lo despejo. Y si quiero saber nada más el valor exacto del cateto adyacente, pues entonces acabo de despejar bien este cuadrado pasándolo del otro lado. De tal forma que la hipotenusa al cuadrado nos da 1. El cateto opuesto al cuadrado nos da 1/4 porque recuerda que este es 1/2. Al cuadrado, 1/4. Realizamos esta operación y obtenemos la raíz de 3/4. Al final, este lado cateto adyacente tendrá una longitud de raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y entonces, nosotros ya con esas medidas, recuerda cuánto mide B, nosotros podemos empezar a calcular las funciones a 30 grados. Por ejemplo, el seno. Si tú recuerdas, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mide 1/2, la hipotenusa mide 1, por lo tanto, 1/2 sobre 1 pues nos da 1/2. En este caso, recuerda que la hipotenusa siempre va a medir 1 porque es el radio del círculo unitario. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa siempre mide 1 y el cateto adyacente mide raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, raíz de 3 sobre 2 sobre 1, pues nos da raíz de 3 sobre 2. La tangente, recuerda que es el valor del cateto opuesto, en este caso 1/2, sobre el cateto adyacente, en este caso raíz de 3 sobre 2. Realiza la ley del sándwich y observa que el resultado será 1 sobre raíz de 3. La función cosecante, recuerda, la función cosecante es la inversa del seno. Por lo tanto, si es la inversa del seno,
Entonces, pues yo con que invierta la fracción, es decir, en lugar de tener 1 sobre 2, obtenga 2 sobre 1, con eso tengo el valor de la cosecante. Lo mismo va a pasar con la secante, que es la inversa del coseno. El coseno es raíz de 3 sobre 2, lo invertimos, y entonces la secante será 2 sobre raíz de 3. A su vez, la tangente, la cotangente, es el inverso de la tangente. Invertimos esta fracción y queda raíz de 3 sobre 1. Recuerda el 1, pues ya no vale la pena colocarlo. Y con eso obtenemos los valores de todas las funciones a 30 grados. Ahora supongamos que este radio no lo ubico a 30 grados, sino a 45. Para que se forme un triángulo de 45 grados en este lado, recuerda que se forma un triángulo rectángulo cuyas características es que debe de tener dos lados iguales. En este caso, el radio es 1. Entonces podríamos decir que tanto A como B, o sea, el cateto opuesto y el cateto adyacente, son iguales. De tal forma que aplicando el teorema de Pitágoras, tendremos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el radio, será igual al cateto adyacente más al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, pero en este caso para un triángulo rectángulo deben de medir lo mismo. Por lo tanto, los dos los puedo representar como A. Al sumar este lado, esto nos da 2A al cuadrado. Y empezamos a despejar A, ya que sabemos el valor de la hipotenusa o del radio. El despeje nos da un total de un raíz de 1/2. También la cual se puede expresar como 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Bueno, tú ya debes de saber por qué. De tal forma que los lados de este triángulo es 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Recordando, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, 1 sobre raíz de 2. Hipotenusa 1. Por lo tanto, la función de 45 grados vale 1 sobre raíz de 2. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Es el mismo valor sobre 1, vale lo mismo. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, es esta cantidad sobre esta misma cantidad. Si tú divides las dos cantidades, tienes la misma cantidad en el numerador y en el denominador, recuerda que la división te da 1. Y la cosecante simplemente es el inverso del seno. Quedaría raíz de 2 sobre 1, el 1 no se coloca. La secante es la inversa del coseno, raíz de 2 sobre 1, el 1 no se coloca. Y la inversa de la tangente es la cotangente, que será 1. De esta forma, tú puedes empezar a llenar este cuadro con todos los valores que resulten de mover el radio a 60 grados, a 90, a 120, a 135, a 150, 180, 270 y 360 grados. Eso es lo que te va a quedar de tarea. Completa este cuadro. Si hay alguna duda, contacta